Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast White Shot Porquinos. Hoy vamos a hablar de un género que yo creo que a la mayoría de gente de repente no le hace mucha gracia, pero bueno, vamos a verlo más adelante. Hoy, por acá está John. John, ¿cómo estás? Todo bien, Katy, gracias. Qué bueno, y tenemos de nuevo a Jay, nuestro invitado estrella. ¿Cómo estás, Jay? Hola, ¿cómo están, chicos? Todo bien, por dicha. Bueno, vamos a hablar de los musicales, o sea, qué tan relevantes siguen siendo ahorita, por qué a la mayoría de gente no les gusta, ¿verdad? Y también, o sea, hay musicales de musicales. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que en la parte de por qué a la gente no les gusta, no sé, es un poco complicado en el sentido de también ver qué es lo que se está vendiendo en términos de cine. Porque estamos al menos en una época donde el cine está volviendo a ser relevante, o la gente está volviendo a ir al cine después de pandemia, que fue un momento bastante como complicado. Pero ¿por qué es que a la gente no le gustan los musicales? A nivel personal es un poco complicado porque a mí sí me gustan. Entonces yo sí les veo lo divertido, los disfruto mucho, entonces no sé por qué, o no entiendo tal vez qué es lo que la gente espera. Creo que tal vez analizando un poquito, siento que puede ser una cuestión más de lo que la gente quiere ir a ver al cine, como más acción, menos, o sea, cosas más ligeras de digerir, pensaría yo. Pero cuando sale una película como Dune, que no es tan ligera de digerir y tiene su cierta complejidad, y igual se llena, es donde uno dice, pero entonces no es la complejidad tampoco. Yo creo que tal vez a mucha gente tal vez le estorban las canciones, como que estamos aquí y de repente la gente se pone a cantar y de repente sienten que tal vez está como medio atravesado, o sea, como que se quiere seguir la historia, ¿verdad? Claro. Sí, tal vez desde cierto punto de vista, si uno no logra seguirle el paso, creo que sí pueden llegar puntos donde se siente que se rompe la línea de la historia, como le están contando. Porque muchas veces los musicales pasan tal vez de la escenografía de donde estén ubicados a otra completamente distinta para el número musical. Entonces, tal vez por ahí podría ser. ¿Usted qué dice, Jay? Sí, digamos, los musicales creo que rara vez son un gusto adquirido. Hay gente que simplemente le gustan y conectó con esa relación de canciones, música, números musicales como elementos narrativos. Digamos que eso funciona muy bien para ciertas personas, otras personas les estorba, como dice Kat. Y creo que también el gran problema que existe con los musicales es un poco también el hecho de que mucha gente tiene la idea preconcebida de que los musicales son y se ven y se escuchan de cierta manera. Creo que muchas personas asocian musical con, creo yo, el musical por excelencia, que es The Sound of Music. Y creo que la gente se imagina que todos los musicales son la novicia rebelde corriendo por las colinas y cantando, ¿verdad? Y creo que en ese sentido particularmente hay personas que tal vez desarrollan cierta aversión hacia la idea, pero el punto también es que los musicales han evolucionado con el tiempo, han abordado temáticas diferentes, se han modernizado en muchas formas, e incluso las adaptaciones que vienen de obras ya existentes, de teatro, de Broadway y demás, también han tenido que pasar por una cierta transformación, un proceso de hacerlas un poco más relevantes tal vez para públicos contemporáneos. Refrescar la manera en que se cuentan, la manera en que lo presentan. Porque es curioso, yo creo que eso lo hablábamos también antes, una cuestión de que la gente en veces confunde lo que es un musical con una película musicalizada, como lo que es Disney. Lo curioso es que la gente sigue llamándole a las películas de Disney musicales, pero las sigue yendo a ver. Claro. Y los musicales no les gusta, entonces sí. es curioso. Yo creo que, como decís vos, es un gusto adquirido. Sí, yo creo que de repente tal vez, porque Disney viene vendiendo, no sé, eso desde 1935, ¿verdad? Con Blancanieves, tal vez porque no es algo que cambie mucho, tal vez son poquitas las películas de Disney que tal vez no son tan musicales, digamos, pero todo lo que son princesas, si hay una princesa va a haber sí o sí más de una canción, ¿verdad? Entonces yo creo que tal vez ya es algo que la gente tiene tan posicionado, ok, voy a ir a ver La Sirenita o Blancanieves o X o Y, que tal vez no les estorba, porque ya es una historia que está, ¿verdad?, preconcebida, ya tan establecida, la historia es así, ok, claro. Entonces no me estorba porque yo conozco la historia. Claro. Sí, pero eso ni siquiera son musicales lo que hablamos, eso es una película musicalizada. Ajá.
Pero no sí, es un digamos, musical per se. Entonces, exacto. Y es una línea también delgada, ¿verdad? Porque creo que sí. están o sea, una vez más, un musical bien hecho te cuenta y desarrolla la historia a través de los números, ¿verdad? O sea, antes y después del número tenés menos o más información sobre qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Entonces, creo que como un elemento, un recurso narrativo, pues si quien lo sabe usar lo hace muy bien. Y también recordemos, ¿verdad? O sea, los musicales, lo interesante es que a pesar de que ahora hay mucha gente que dicen no gustar de ellos, este año que acaba de pasar para los Oscars habían 2 películas musicales nominadas, ¿verdad? Una 100% tradicional, salida de una obra de Broadway como fue Wicked, otra mucho menos exactamente convencional como fue Emilia Pérez, pero no deja de ser todavía un género que llama la atención, que a la gente de una u otra manera le entra curiosidad por ver, y viene siendo también un proceso o un patrón que vemos por años y años, ¿verdad? O sea, no hace muchísimos años siempre sale 1 o 2 veces al año sale un musical particularmente que por una u otra razón pega mucho. Y a veces pueden ser cosas completamente nuevas como The Greatest Showman o La La Land, o pueden ser adaptaciones como Les Miserables o Chicago, que por lo menos para mí es posiblemente el mejor musical que yo he visto y que hasta el día de hoy lo sigo defendiendo como mi pick número 1. Pero creo que es eso, que tal vez la audiencia no tiene un hambre o un apetito por 10 musicales al año, pero esos 1 o 2 que salen usualmente tienen cierto público, porque sí hay espacio para todo, sí ¿verdad? Existe. No, y sigue existiendo y existe ese público. Al final del día, como un producto más, hay para todos. Claro. Y tiene que haber para todos. No creo que sea un género que llegue simplemente a desaparecer, pero como todo es una cuestión que tiene que adaptarse a las épocas y tiene que adaptarse al público que existe. Porque también, como todo, tiene que atraer nuevo público. No se pueden simplemente quedar con la gente que ya tenían. Exacto. Entonces, sí, a mí me gusta. Sinceramente me gusta mucho ver cómo poco a poco, porque tampoco son grandes saltos, pero cómo poco a poco va evolucionando lo que es la manera de contarlo y cómo usan la herramienta para, lo que decías vos, contar una historia en un musical. Claro. Entonces es bonito. Y como decías, bueno, hablando de las que te gustan y hablando de Chicago, ¿qué otros musicales les gustan, muchachos? ¿Cuáles son sus preferidos? Bueno, a mí Chicago me encanta hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que más le gusta? Recuerdo ver, que creo que es uno de los el primer musical que me tocó ver en el cine. Digamos, lo que era ya una puesta en escena. Un director salido de Broadway que se mandó así valiente a hacer una película adaptada a Rob Marshall. Llega y monta aquella película que hasta el año pasado tuve la oportunidad de finalmente ver la obra en Broadway. Y te das cuenta del trabajo tan magnífico que hizo de llenar huecos que la obra tiene para que la historia en una película tenga sentido y fluya de una forma súper más orgánica. Entonces solo la adaptación por sí misma es increíble. Y después te pones a ver, por ejemplo, que Chicago es una comedia, ¿verdad? Ambientada en los 1920s, digamos, y al mismo tiempo es súper current, es súper relevante todavía para el día de hoy. Porque ¿de qué te habla Chicago? Chicago te habla de el poder que tiene el media para influenciar la opinión pública, ¿verdad? Y es la manera en la que te explican cómo 2 casos de homicidio se vuelven inmediatamente celebridades. La cultura de la celebridad por sí sola, ¿verdad? Y uno puede pensar que en aquel momento eran los periódicos, eran los que le informaban a la gente qué pensar. Bueno, hoy en día, ¿quién te dice a vos cómo pensar con respecto a un caso o el otro? Hoy por hoy es TikTok el que te dice si fue Baldoni o si fue Blake Lively la que estuvo en el problema, ¿verdad? Y creo que todo eso tiene que ver montones con el hecho de que no hemos evolucionado como sociedad, lo que ha evolucionado es el medio. Entonces, la comedia que encuentro yo en la película, las interpretaciones que en aquel momento también, recordemos, Chicago fue el último musical en ganar a Mejor Película en los Oscars, específicamente. Y tuvo nominaciones para casi todos sus actores. Catherine Zeta-Jones ganó como mejor actriz de reparto. El
el legado fue grande, digamos. Sí. Por 30 segundos pensamos que La La Land había ganado también. Y Qué después triste nos dimos eso, cuenta me que duele no. todavía. Porque para mí Moonlight, no, o sea, es que era la de La La Es Land. muy complicado comparar esas dos totalmente. Y La La Land, sí, es otro de esos musicales completamente frescos, nuevos. De hecho, es interesante porque creo que tiene como ciertos tintes de un Hollywood clásico, pero David Chazelle logra, ¿verdad?, como modernizarlo y con el tema del jazz y el teatro y todo esto. Y aquellas dos actuaciones increíbles, claro, de ellos dos, sí. El primer Oscar de Emma Stone también. Sí, eso fue controversial. Sí, muy triste. ¿Vos cuál es un musical que te gusta, Katy? Bueno, a mí me encanta La novicia rebelde, la verdad. La novicia voladora. La novicia voladora, dijo John ahora. Sí, La novicia rebelde, es que también hay un tema. Era monja. Sí, me gusta mucho porque, digamos, como ya un poco personal, mi papá, bueno, ya en un momento lo mencioné, mi papá tenía esclerosis múltiple, no podía, o sea, era totalmente dependiente. Entonces, cuando estaba tal vez solito en la sala, porque mi mamá estaba ocupada, yo estaba en el colegio o trabajando después, mi hermana no estaba, lo que podía hacer para entretenerse era ver tele. Entonces, en La novicia rebelde es del 65, ¿verdad? Mi papá nació en el 61, entonces digamos que casi que creció con La novicia rebelde y con Mary Poppins. Entonces... Julie Andrews. Y Julie Andrews. Entonces, cuando Julie Andrews empieza a cantar The Hills Are Alive, él ya automáticamente se ponía emotivo. Entonces, es algo que llevo como muy en el corazón, ¿verdad? Pero bueno, quitando este foco subjetivo, emocional, personal, en sí la película me parece una obra de arte. Yo la primera vez que la vi tenía como 14, 15 años. O sea, yo realmente no apreciaba el cine así, digamos, como estoy aprendiendo todavía ahorita. Pero yo la vi y yo me impacté, o sea, porque es una historia tan bonita, porque nos sitúa, ¿verdad? Como antitos, creo, de la guerra, ¿verdad? Creo que es durante la guerra. Durante la guerra, como en el pico más bien. El pico, bueno, sí, perdón, el pico de la guerra. Entonces, bueno, está la novicia, que o sea, como que no se adapta bien a la vida, ¿verdad? De pues, monasterio y todo esto. Entonces la mandan a ser la institutriz de unos carajillos, los hijos de Capitán Von Trapp. Entonces, cuando llega a la casa, el capitán maneja la casa como si fuera, o sea, un ejército. Él llama a los chiquitos con un pito y cada uno tiene como su señal y ella se queda, pero ¿y qué es esto? ¿Qué es esto tan raro? O sea, no son niños realmente. Entonces ella empieza como a crear como este vínculo con ellos a través de la música. Entonces también lo que decía Jay, o sea, que a través, o sea, con las canciones nos van contando historias, claro, ¿verdad? Entonces canciones que, por ejemplo, Do Re Mi o The Sound of Music o My Favorite Things, que dato curioso, de ahí sacó Ariana Grande Seven Rings, ¿verdad? Entonces, o sea, son canciones que a la fecha creo yo, bueno, para los que nos gusta la historia, ¿verdad? O sea, seguimos escuchando, seguimos recordando, y también el tema del nazismo, que tal vez o sea, se toca de forma sutil, pero no deja de ser relevante. Entonces, al final la historia como que es ese mensaje de cómo una familia se une ante todo este tema autoritario, ¿verdad? Y bueno, porque el Capitán Von Trapp lo querían como, lo estaban llamando, lo estaban como presionando para que se uniera. Claro. Entonces, sí, o sea, en general me parece que está muy, muy bien hecha. La actuación de Julie Andrews es como tan brillante, o sea, es como sí, o sea, es como muy dulce y muy brillante y muy poderosa. Claro. Y es que creo, ella en sus musicales, por ejemplo, lo que decías, Mary Poppins, por ejemplo. Supercalifragilístico. Digamos, yo al menos que soy un niño y crecí con esa película, la disfrutaba muchísimo, pero sí, muchísimo. Claro. Era de mis películas preferidas, que pasaban, me acuerdo, por Canal 7 o en la televisión nacional y uno la esperaba y la disfrutaba cuando la veía. Los números musicales, la de Chin Chimenea, buenísima. Entonces sí, es bonita. Ese tipo de películas en esa época, aparte que, por ejemplo, en Mary Poppins metieron también lo de la animación. Ah, sí. Entonces sí, era algo muy nuevo que uno nunca había visto antes. Entonces todo ese tipo de cosas lo atrapaban a uno y lo incluían en la película. Aparte que uno siendo un niño, viendo eso y viendo cómo la película se va, es bonito. Sí, claro. Yo creo que, bueno, La novicia rebelde creo yo puede como ser un ejemplo muy claro del viaje del héroe, ¿verdad? Como este recurso narrativo, porque empezamos a ver a una María que es como muy... O sea, que ella vive en su mundo y termina siendo una figura materna importante que tiene que tomar decisiones y escapar de Austria. Entonces pasa por un montón de cosas que la llevan a ese desarrollo de personaje. Claro. A mí una que me gusta mucho es la de The Little Shop of Horrors. Es una película que me gusta un montón. Me da mucha gracia. De hecho, bueno, el personaje de Audrey Doss es súper gracioso. Me da demasiada risa
lo sarcástico que, bueno, lo sarcástico no, lo crudo que es y la manera en que simplemente le exige a Seymour hacer las cosas. Aparte que Seymour es demasiado gracioso. Ese actor en esa época estaba como muy... Rick Moranis estaba muy en boga con Ghostbusters, Mamá, no, Querida encogía a los niños. Habían como muchas películas en las que él salía. Y es gracioso, la manera en que él interactúa en las películas es gracioso verlo. Aparte que, bueno, la manera en que está contada y toda la historia es una comedia, es buena, me gusta. Lo que es interesante también, digamos, y soy honesto, yo cuando le intento vender a alguien los musicales, en realidad me alejo mucho de los clásicos, porque siento que los clásicos son algo que una persona que le gustan los musicales se va a sentar y va a disfrutar. The Sound of Music y The Music Funny Man Girl. y Funny Girl. Y, o sea, siento que son esos, incluso Little Shop of Horrors, que es de los 80, digamos, es una historia que si te gustan los musicales, te sentás, te atrapa, te encanta y toda la cuestión. Pero la persona que es usualmente quitada, siento que es justamente como ese estereotipo que tiene grabado, ¿verdad? Como te digo, yo creo que todo el mundo piensa en musicales y es Julie Andrews dando vuelta en la colina, ¿verdad? Y el viento. ¿Cuál diría usted entonces, viéndolo así, cuál dirías que es un musical? Si yo nunca he visto un musical, ¿cuál me recomiendas? ¿Cuál te recomiendo hoy por hoy que veas? Ajá. The Greatest Showman. Para empezar, muy buenísimo. Y es ¿por qué? Porque es una historia que captura mucho del clásico, del musical clásico, pero a nivel de música, a nivel de historia y demás, se siente súper relevante, se siente interesante visualmente, te atrapa montones, y creo que es como entender una vez más que a nivel de audiencia la gente necesita un poquito más de ese empuje. Incluso te digo, La La Land siendo tan buena, La La Land si la persona no es una persona romántica, no le va a hacer tanta gracia. Lo que pasa con The Greatest Showman, y la razón por la que yo pienso que es tan fácil de disfrutar, tal vez, aunque no le gustan los musicales, es el dinamismo y la energía de los números, que normalmente eso es tal vez una cosa que no es tan así, tan fuerte. Little Shop of Horrors no tiene estos números bailables tan grandes, digamos. Claro. Lo mismo con lo que decía, las anteriores, son las películas más clásicas, no tienen este dinamismo tan fuerte. The Greatest Showman, sí. Con Zac Efron, con Hugh Jackman, la escena en el bar, la escena en la arena, tienen como mucho dinamismo, mucha fuerza. Por supuesto. Entonces te atrapan y te hacen parte de la historia. Sí, son las canciones que incluso después de la película las tenés en Spotify. Sí, y las escuchás. Que yo creo que igualmente lo que pasa un montón es justamente con mucho del cine musical que ya sale ahora, es que no todo se traduce, digamos, a eso. Yo, como te digo, a una persona que estoy intentando convencerla por primera vez de, vaya, démosle un chance para ver si te gusta, si le doy como algo como eso, si es alguien que yo sé que tal vez le va a hacer gracia, algo como Mamma Mía o musicales que de alguna manera u otra tengan ese factor pop muy, muy particular, digamos, porque yo siento en este momento a alguien que no le gusta a ver cabaret y se duerme, ¿verdad? Y también es el hecho de identificarse, que pasa mucho sigo con Greatest Showman todavía, pero la parte de que es muy identificable los personajes que literalmente están siendo rechazados por la sociedad, y llega esta persona a ofrecerles una oportunidad de usar eso como una ventaja. Y llega un punto donde él mismo los rechaza porque ya no le sirven al propósito que en ese momento él está buscando. Totalmente. Entonces llegan a ese pináculo del rechazo, tal vez, por decirlo de alguna manera, y yo creo que tal vez muchos nos podemos sentir identificados con eso en algún momento de nuestra vida, sea en la adolescencia, sea en un trabajo, sea en lo que sea, en algún momento donde simplemente se nos da la espalda, sentimos que la sociedad o inclusive nuestros amigos o familia tal vez nos puede dar la espalda, nos sentimos rechazados y sentimos como no tenemos ese apoyo. Sí, son temas universales. Entonces son temas universales donde es muy fácil identificarse. Claro. Y literalmente las letras son fuertes. Lo curioso es justamente eso, ¿verdad? Que se agarra un tema universal, un tema que con mucha gente puede identificarse y demás, pero lo musicalizás. Y creo que el punto de eso es también entender, por ejemplo, que ese tipo de recurso a la hora de contar una historia puede ser muy poderoso porque es catchy, porque es engaging, ¿verdad? O sea, te atrapa de una u otra manera u otra, ¿verdad? Agregas Spotify. Exactamente. Yo siempre me siento súper interesado en ver cómo nacen estas películas, cómo alguien se le... Yo el otro día me puse a pensar justamente en eso cuando estábamos hablando de musicales y yo, bueno, que a mí uno de mis musicales favoritos es Les Mis.
Y yo dije, qué curioso, porque alguien agarró ese libro como de 2200 páginas de Víctor Hugo, que es Los Miserables, se leyó todo aquello sobre la Revolución Francesa y dijo, ¿qué le hace falta a la Revolución Francesa? Música. Y decidió montarse uno de los musicales más icónicos de la historia, que ha sido traducido a todas partes, que empezó en Francia específicamente y se movió a todas partes del mundo, con algunas de las canciones más reconocibles del mundo. Yo digo, es una sensibilidad diferente que tiene la gente que crea esto, porque como te digo, ¿quién se le va a ocurrir estos números y estas canciones y estas letras particularmente para contar historias tan serias, tan complicadas, tan difíciles en muchos sentidos, igualmente para que la gente conecte, ¿verdad? Entonces yo sí le aplaudo montones, digamos, a quien todavía se manda en Hollywood a proponer un musical nuevo. Ahora creo que este año todo el mundo está esperando que salga Wicked, la segunda parte. Y estoy seguro que va a ser un smashing completo en taquilla también, pero creo que lo interesante es una vez más el hecho de que ha resurgido un poco también el género, ¿verdad? Sí, es que también estás poniendo una estrella pop muy de moda a hacer un... Pero eso pudo haber salido mal. Pudo haber salido mal, pero no fue así. Exactamente. Entonces, hay muchos... pudieron haber sucedido, pero no fue así. Yo siento al final fue una buena jugada. Sí. Y igual, también estamos hablando que ese rol en específico es el rol de la vida de Ariana Grande. O sea, ella durante toda su vida ha esperado ese rol y se le dio. Y creo que por eso es parte de la gran... O sea, del personaje que nos entrega y de la gran actuación que nos entrega. Entonces, bueno, yo es que sí amo un poco Wicked en realidad. Es muy buena. Y Cynthia Erivo es increíble. Nunca había escuchado de ella, ni la había visto en nada. Pero después de Wicked inclusive me puse a buscarla en otras cosas, en otras partes, escucharla cantar. Sí, ella es espectacular. O sea, tiene como una presencia muy poderosa y a la vez... La voz es muy... Sí, claro. Como que ella agarró ese papel y, bueno, de tantas self-fadas que ha habido, ¿verdad? Y lo hizo como suyo. Sí. Siguiendo fiel al personaje. Y una vez más, creo que el punto es entender que de una forma u otra el género no muere. Por más que mucha gente le tiene su odio, pues creo que de una forma u otra, porque este año que acaba de pasar hablábamos por ejemplo de Wicked y de Emilia Pérez, pero el año anterior estaba The Color Purple también, otro musical sacado de Broadway. Igualmente West Side Story hace unos años atrás también. ¿Qué les parece Sweeney Todd? Sweeney Todd tiene tantas cosas a su favor, digamos, que uno las ve, aparte que era el buen momento de Johnny Depp. Sí. Una vez más trabajando con Tim Burton en el único musical que hizo en toda su carrera igualmente, o hasta el momento. Y un musical como tal que ya está más que comprobado y tiene cualquier cantidad de años funcionando súper bien en Broadway. A mí me gustó muchísimo. Me pareció, digamos, una de esas películas que se adaptaron muy bien de tablas a pantalla. Curiosamente, a pesar de que estuvo nominada y demás, es como uno de esos musicales que no son para todo el mundo por una temática también, ¿verdad? O sea, es particularmente violento, es triste. Pero es muy Tim Burton. Es muy Tim Burton. Es totalmente una película muy Tim Burton. Entonces, cualquiera que es fan de Tim Burton, creo que podría disfrutar de cierta manera o hasta cierto punto Sweeney Todd. Me considero fan de Tim Burton, pero no por eso me gusta Sweeney Todd, sino por la película como tal, la ejecución, la dirección, los números musicales, las actuaciones. Creo que la película está muy bien hecha. Me gusta mucho la historia como tal. Y yo creo que todo en sí, lo que es fotografía, lo esperable de Tim Burton. Esto es como muy relacionable a él. Claro. Pero sí, es una película muy buena en realidad. Sí, ¿verdad? Y es como todo. Ahora, por ejemplo, lo que creo que... Y creo que Cynthia Erivo lo dijo muchas veces también ahorita en su tour de prensa para la película. La necesidad de historias nuevas que se vuelvan musicales, ¿verdad? Que no necesariamente solo seguir adaptando lo que funciona bien en tablas, porque obviamente
y es bueno, ¿verdad? Y en años recientes todo el mundo escuchó de Hamilton, a pesar de que Hamilton no tiene una película. Exacto. Y ha escuchado de otras películas similares, pero creo que como la idea justamente de eso, de la necesidad de que el teatro musical o el cine de musicales como tal siga buscando cuál es esa siguiente historia que sea interesante, que sea bonita, que de una u otra manera sea atractiva para audiencias actuales también, ¿verdad? Porque yo creo que es eso. Ahorita lo que se ha ido es rompiendo un poco como con ese estigma de que eso es meramente para cierto tipo de público o para gente que le gustaban los musicales de hace 50 años, ¿verdad? O sea, a mí me encantan los de hace 50 años, pero ciertamente me fascina lo que sale ahora también. Entonces como que se vuelve interesante a nivel de evolución para un género. Sí, es que, bueno, pero yo creo que también eso es una cuestión que aplica mucho en general en el cine hoy en día, donde yo creo que las historias originales casi que están contados con los dedos de la mano, porque mucho es adaptación, ya sea de tablas, sea de libros, sea de cómics, sea de lo que sea, pero muchas son adaptaciones o remakes o live actions ahora con Disney que están de moda. Entonces sí, yo sí siento que en general a la industria le hace falta empezar como a renovarse otra vez. Yo creo que en los 90 hubo un tiempo muy bonito donde había mucha película con historias nuevas. Pero es que ahora el costo que tiene hacer una película también hace que los estudios apuesten por cosas un poco más a la segura, ¿verdad? O sea, donde ves que el año pasado estábamos con películas, otra vez secuelas de Ghostbusters y Beetlejuice y cualquier cantidad de otras secuelas que salieron, digamos, Doom 2, todas estas películas que creo yo que hasta cierto punto el estudio parte de la idea de que ya hay un público, de que ya va a hacerse. Entonces creo que una vez más las historias originales son una apuesta, cuesta mucho hacerlas, entonces también hay que aplaudirle montones al cineasta y al director y a quien sea que se echó a la espalda esa idea, pero sí, ojalá que dentro del género por lo menos de musicales se siga viendo un poquito como ese auge. Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, los musicales es... Bueno, aparte que me encantan, entonces no quiero que mueran, quiero que sigan creciendo, evolucionando y que me saquen un par de musicales más por año. Yo feliz de la vida de irlos a ver mientras sean bonitos. También si van a hacer algunas cochinadas, pues estamos mal. Como se dieron cuenta, todavía no se supera Emilia Pérez por acá, pero sí sería bonito lo que decís, que siga evolucionando y que sigan teniendo ofertas frescas, bonitas, atractivas para disfrutar de eso. Como decís, ahorita es Wicked, pero sí me gustaría ver más aún. Claro. Algo que les guste agregar o que quieran agregar a este episodio. Estuvo muy bonito me gustó mucho. Sí, bueno, y nada, yo creo que como siempre nos gustaría saber qué ustedes qué opinan, porque ya sabemos que, bueno, por lo menos las personas que me rodean son muy poquitas a las que sí les gustan los musicales. Todo el mundo, ay, no, igual, qué pereza, y que la gente pasa cantando, y que allá, y bla, 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 ¿verdad? Entonces, sí, es válido, o sea, ¿verdad? Normal, todo es subjetivo, pero sí, o sea, si hay alguno que otro que les gusten, los más clásicos, porque a mí, digamos, yo sí soy como más de clásicos. Bueno, ahorita que hablábamos, a mí me gusta mucho Funny Girl, por ejemplo, que se basa en la vida de Fanny Brice. No es un biopic como tal, pero sí, pues, ¿verdad? Como ella empezó de teatro, luego terminó en Broadway y demás, es uno muy bonito que también vale la pena ver. Pero sí, o sea, si les gusta, o si les gustaría de repente empezar, como decía Jay, de repente empezar por The Greatest Showman, tal vez sea un poquito más fácil de digerir o que se sienten como más relacionados, ajá, exactamente. Sí, es bonito. Porque no es tan de época, ¿verdad? Exacto. Sí, no, The Greatest Showman es una muy buena recomendación en realidad para empezar. Pero sí, déjennos los comentarios qué musical les gusta, cuál es su preferido o cuál musical les gustaría que revisáramos acá en White Shot y podemos hablar un poco al respecto. ¿Jay? No, sí, totalmente. Que esperemos que siga dándose el género y creciendo poco a poco. A mí lo que me gusta honestamente es ver, como cualquier otro género, la evolución. Porque una vez más, me encanta el cine de terror. Y me encanta el cine de terror de hace 50 años, pero me encanta donde está ahora también. Sí, ese es otro tema, porque mucha gente piensa, ay, cine de terror del 2000 para adelante es fatal, pero no. No, hay buen cine de terror. Sí,
Es que es diferente también. Por ejemplo, a mí me pasa. O sea, si uno... Yo en veces espero que me saquen buenos sustos. No siempre pasa, pero no quiere decir que sea que malo. también depende del subgénero de terror, pero ese es otro tema. Es otro para tema. Ese es otro tema. Ahí volvemos a invitar a Jay para esos. Pues sí, muchas gracias por vernos, escucharnos y sí, cuéntenos qué les parecen los musicales en general.